Bueno, en este video vamos a hablar de lo que son las particiones y cómo se pueden crear las particiones a través de distintos software. Habíamos hablado en videos anteriores que los discos rígidos necesitan ser sometidos a 3 procesos para poder recibir información. El primer proceso es la demarcación de los sectores que forman parte del disco. Y eso se hace a través de lo que se llama el formateo de bajo nivel, que lo que hace es tomar el disco, dividirlos en sectores que generalmente son de 512 bytes, pero en algunos discos rígidos pueden ser de 1024 o 2048 bytes. Y al terminar cada sector y empezar el próximo, se pone una marca en superficie que habíamos hablado, creo que es el carácter 229, el carácter ASCII 229, que le permite al sistema identificar en dónde termina un sector y comienza otro. El segundo proceso que necesitan ser, que necesitan ser sometidos los discos rígidos es el de la división de los sectores en espacios de almacenamiento que se llaman particiones. La partición consiste en tomar varios sectores del disco rígido y asociarlos para que formen una unidad de lectoescritura. A eso nosotros le llamamos partición. Y a cada partición, finalmente, en el tercer proceso, le asignamos un sistema de archivos que generalmente puede ser NTFS, FAT32 o X2, 3 o 4 si están trabajando en Linux, de tal manera que asignarle el sistema de archivos es formatear el disco o la partición que nosotros estamos trabajando. Bien, acá en el slide ustedes pueden ver que estamos en la parte lógica, en la definición de particiones, de tal manera que acá ustedes pueden ver que hemos definido dos particiones, dos espacios de almacenamiento que van a estar constituidos por todos estos sectores que ustedes están viendo acá. Obviamente esto es un esquema para trabajar y entender el proceso. Y vamos a dejar una serie de sectores sin particionar. Vamos a ver una estructura muy parecida en el programa que vamos a usar para particionar. Una pequeña advertencia: hay que acordarse de que cuando ustedes dividen en sectores y particionan el disco rígido, el primer sector del disco rígido, el primer sector absoluto, que recibe el nombre de Master Boot Record o registro maestro de arranque o sector de buteo absoluto, no es usado por el sistema para grabar datos, sino que se guardan configuraciones respecto de la unidad de almacenamiento. Se guarda información de configuración de esa unidad de almacenamiento y por lo tanto es muy importante, ¿sí? Bien, teniendo en cuenta estos conceptos, vamos a hablar un poquito sobre el tema de las particiones, porque a veces puede resultar un poco confuso para los técnicos que recién empiezan. Lo primero que tenemos que recordar es que las particiones, que nosotros, acuérdense que estamos transitando un periodo en donde la tecnología vieja de los discos basados en sistemas de tipo MBR va a cambiar y casi todos los discos van a empezar a trabajar dentro de muy poco tiempo con tecnología GPT, ¿sí? O sea que hay lo que yo les voy a ir hablando nos va a servir para comprender todas estas cosas con las cuales nos vamos a encontrar. Lo primero que vamos a hacer es definir el tema de las particiones, ¿sí? Ustedes van a ver que en general cuando nosotros hablamos de particiones hacemos referencia a 3 nombres o que se repiten mucho en todos los teóricos o en los prácticos. Se habla de particiones primarias, se habla de particiones extendidas y se habla de unidades lógicas, ¿sí? En realidad todos estos 3 elementos son conceptos que nos sirven para comprender las particiones. Cuando aparecieron los discos rígidos, se empleó la tecnología de tipo MBR para poder asignar los espacios de trabajo dentro de las unidades de almacenamiento. Esta tecnología tenía algunas limitaciones. Por ejemplo, en esa época los discos rígidos no eran tan grandes como lo son ahora. Entonces teníamos un primer problema, que la tecnología no alcanzaba a leer todos los espacios de almacenamiento. Los sistemas operativos también tenían ese problema. Entonces, ¿qué ocurrió? Se tuvo que emplear algún tipo de artificio
de direccionamiento relativo de los espacios de almacenamiento para que los sistemas pudieran leer la información. Por eso existen estas estructuras, perdón, estas estructuras que les voy a nombrar. Se le llama partición primaria, esta partición primaria, a aquella que contiene un sistema operativo que puede encender la computadora, ¿sí? Entonces, en la tecnología MBR se pueden tener un total de 4 particiones. Si ustedes tienen 4 particiones primarias y el disco rígido les permite más espacios de almacenamiento, igual no los pueden direccionar, porque el máximo que esa tecnología puede leer son de 4 espacios de almacenamiento. Si por ejemplo ustedes necesitan más espacios de almacenamiento, se hace lo siguiente. Una partición, tengan en cuenta esto, una partición primaria solamente puede tener el máximo tamaño que va a ser dependencia del sistema operativo que ustedes estén trabajando. Es decir, que no puede tener más tamaño que el sistema operativo pueda leer. Como les decía, esta tecnología apareció cuando los sistemas operativos eran primitivos y los espacios de almacenamiento eran bajos. Entonces, cuando se planteó la creación de la estructura interna de datos, resultaba muy práctico tener 4 espacios de almacenamiento, porque pocas unidades de almacenamiento podían tener más espacios, más particiones. Pero ¿qué pasó? Los discos siguieron evolucionando y los sistemas operativos también. Muy pronto los discos podían tener grandes tamaños y esos tamaños no podían ser leídos en su totalidad por más que ustedes pusieran 4 particiones. Entonces apareció el concepto de lo que es la partición extendida. Una partición extendida es un espacio de almacenamiento que no es necesario que tenga un límite definido por el sistema operativo. Pero la condición es que una partición extendida no permite grabar información adentro de ella. Lo único que es un contenedor que permite tener en su interior unidades de grabación de datos que se llaman unidades lógicas. Las unidades lógicas son conjuntos de sectores que sí pueden tener un máximo que depende del sistema operativo. De tal manera que en general con la tecnología de tipo MBR ustedes pueden tener un máximo de 4 particiones que las pueden repartir como 3 particiones primarias, es decir, 3 particiones que pueden tener sistemas operativos, y una partición extendida que lo único que hace es contener en su interior agrupaciones de sectores que se llaman unidades lógicas, con un máximo de 23 unidades lógicas, que es lo que soporta este tipo de tecnología. La otra forma en que ustedes pueden distribuir un disco rígido en tecnología MBR es teniendo 4 particiones primarias, y como tienen un máximo de 4 particiones no pueden ponerla extendida, ¿sí? Son las formas con las que ustedes pueden llegar a lidiar. Por eso la tecnología MBR es una tecnología que ya se está quedando obsoleta, porque los espacios de almacenamiento se están haciendo tan grandes que no alcanza a poderse utilizar a full la superficie del disco. En cambio, la tecnología GPT, que es la tecnología nueva de los discos rígidos, que para eso ustedes necesitan tener un BIOS de tipo UEFI y un sistema operativo de 64 bits, tiene la capacidad de poder trabajar tantas particiones como ustedes necesiten. En realidad la tecnología GPT no tiene límites de particiones, por eso depende de lo que pueda manejar el sistema operativo. En el caso de Windows soporta hasta 128 particiones, es decir que ustedes pueden tener 128 particiones y pueden tener de gran tamaño porque no tiene el límite de la tecnología MBR, ¿sí? Los programas que vamos a ver ahora para poder hacer estas particiones siguen este lineamiento, pero si están trabajando con un disco de tipo GPT y tienen la versión de particionado para discos GPT, obviamente no van a tener las limitaciones de 4 particiones máximas en el sistema, ¿sí? Así que bueno, haciendo estas pequeñas aclaraciones, si necesitan un poco más de información, si son alumnos de nuestros cursos, los remito a las guías PDF de unidades de almacenamiento masivo para que vean toda esta estructura. Yo se los he explicado muy brevemente para
recordándoles que estos videos son para técnicos que ya están formados, ¿sí? O que están en nivel avanzado, de tal manera que por eso no me extiendo demasiado. Básicamente todo esto es para recordárselos y poder entender lo que vamos a ver. Para este ejercicio les he preparado una máquina virtual en donde ya tenemos un disco que tiene cierta estructura de particiones armada, y vamos a usar un programa que se llama Parted-Magic, que es un programa basado en Linux, anda muy bien y es muy lindo, así que bueno, vamos a ver cómo se trabaja. Los programas de particionado actualmente son muy fáciles y muy sencillos de trabajar, son todos gráficos. Acá nosotros tenemos una representación, la que les estoy mostrando en pantalla, de la unidad, el tamaño, la unidad completa, que es una unidad de 10 GB, porque estoy trabajando en una máquina virtual, para que ustedes puedan hacer esta práctica también en su casa, en el laboratorio virtual que les entregamos. Y acá ustedes tienen cómo está dividida. Fíjense, tenemos una primera partición que es de 4 GB, una segunda partición de aproximadamente 2,50 GB y una tercera partición de 1,76, y un espacio sin asignar, es decir, un conjunto de sectores que no están asignados a una partición, es decir, un espacio que todavía no se usa, que es también de 1,76 GB. Abajo tienen una descripción completa de la unidad, y fíjense que yo, si hago doble clic sobre alguna de estas particiones, puedo leer un poquito más de información si necesito saber. Acá le hice el estatus de la unidad no montada, bueno, porque a diferencia de Windows, cuando ustedes están trabajando en Unix o en Linux, necesitan montar la unidad. Es como si enchufaran o conectaran lógicamente la unidad al sistema operativo, ¿sí? Esto no se hace en Windows, porque Windows detecta las unidades de manera automática, ¿sí? De tal manera que no necesitan montarlas y desmontarlas. Pero acá el Linux sí lo necesita, por eso este programa está basado en Linux. Pero como les digo, no tienen que saber operar Linux para trabajar este programa. Bueno, fíjense, simplemente cuando yo quiero trabajar con alguna unidad, lo único que debo hacer es señalarla, y yo, por ejemplo, acá puedo decirle, miren, en el espacio sin asignar a ninguna partición, voy a crear una nueva partición, y simplemente yo puedo usar acá este programa de manera gráfica. Cuando yo hago clic para crear una nueva partición, ven, señalo el espacio sin asignar, voy al botón New, hago un clic y la computadora me muestra una ventana de trabajo para que yo, por ejemplo, gráficamente le diga cuánto voy a usar de espacio para crear esa nueva partición. De acá yo puedo asignar qué tipo de partición voy a usar, si es una partición primaria, si es una partición extendida o si es una unidad lógica, ¿sí? Yo le voy a poner una partición primaria, y acá le puedo asignar, si le asigno, le puedo asignar algún tipo de archivo. Fíjense, yo puedo usar, todo esto son formatos de archivo, FAT16, FAT32, HFS, bueno, hay Linux Swap, es partición de intercambio de memoria virtual de Linux, ¿sí? La memoria virtual, que en Windows ustedes la tienen en un archivo, en Linux se coloca en una partición aparte, y si no NTFS, ¿sí? Pero hay muchos sistemas de archivos dependiendo del sistema operativo que ustedes quieran trabajar. Yo le voy a asignar NTFS. Si quiero ponerle una label, escribo acá la label y le pongo cuarta partición o cuarta partición. Ahí le pongo partición, y una vez que yo he terminado, puedo definir los parámetros. Si no quiero usar el graficador visual, puedo definir los parámetros exactos acá, asignándole exactamente el tamaño que quiero. Y una vez que he terminado todo el proceso, lo agrego a la lista de tareas pendientes, y se me habilita el botón Apply para aplicar, ¿sí? Yo en este momento, si hago clic ahí, la máquina que va a hacer, fíjense, ahí estaría la partición nueva, que todavía no tiene datos porque no he aplicado los cambios, ¿sí? Si yo hago clic, la máquina me va a aplicar los cambios, indicándome que se ha generado una pérdida de información. Todo lo que yo haga
con este particionador sobre las unidades de almacenamiento masivo me pueden llegar a provocar la pérdida de datos. Vamos a hacer otro proceso para que vean cómo se puede eliminar. Yo acá acabo de crear esa partición que la máquina ya me la está marcando. Simplemente acá le voy a decir delete para que me borre la partición. Lo elimino. Fíjense, voy a ver si voy a cambiar el tamaño de esta partición. Yo para eso tengo que tener espacio sin asignar para poder, por ejemplo, agrandar la partición. Si yo quiero achicar una partición, no hay problema, se puede achicar. Miren, yo voy a cambiar el tamaño de esta partición. Fíjense, voy a cambiar el tamaño achicando el espacio. No puedo agrandarla a esta partición, ¿por qué? Porque fíjense, yo tengo por un lado, a la izquierda tengo esta partición que es la partición 1 y a la derecha tengo la partición 3, así que no hay espacios libres, de tal manera que yo a esta partición no la puedo agrandar. Si la quiero agrandar tendría que achicar o esta para que tener un espacio libre. Miren, voy a disminuir el tamaño de la primera partición para poder agrandar la segunda. Voy a hacer un resize. Voy a cambiar el tamaño de esta partición primaria, resize, y ahora puedo agrandar esta partición, ¿sí? Porque tengo un espacio hacia la izquierda que me permite aprovecharlo al máximo, ¿sí? Yo ahí estoy cambiando, ¿no? Obviamente que la máquina siempre me va a ir dando información y me va a decir cuidado porque lo que estás haciendo puede llegar a provocar que se pierdan los datos, ¿eh? Todos estos procesos son destructivos sobre la información del disco rígido que estén trabajando o la unidad de almacenamiento con la que estén trabajando, ¿sí? Bueno, acá miren, voy a cambiar la estructura completa, voy a ir eliminando particiones. Acá elimino una, elimino otra, y acá voy a cambiar el tamaño, le voy a asignar 5 GB aproximadamente, 5018, ¿sí? Y voy a crear una segunda partición de unos 3 GB y voy a dejar 2 GB libres aproximadamente, de tal manera que en general son muy fáciles de trabajar estos programas, como ustedes van a poder apreciarlo en la práctica y como lo están viendo ahora en el video. Ahí, segunda partición. Esta partición le voy a asignar un sistema de archivo diferente, ¿sí? Perdón, porque no lo asigné al sistema de archivo, así que lo voy a asignar acá. Ahí está. Le voy a asignar un sistema NTFS. Yo puedo ir aplicando todos los cambios que necesite. Ahí está. Y una vez que estoy contento con los cambios, puedo aplicar todo de una sola vez, ¿sí? Fíjense, acabo de definir entonces una partición de 5 GB, otra de 3 y me quedan 2 GB sin asignar en este disco rígido. Todo esto que yo estoy haciendo, ahí la máquina está aplicando todos los cambios, ¿sí? Y como yo le he puesto algunos programas, cuando ustedes le asignan un tipo de formato de tipo NTFS, FAT32, es decir, le dicen qué tipo de formato de archivo van a trabajar, cuando terminan de particionar también aplican el formateo, de tal manera que el último proceso, que es el formateo, el sistema directamente ya lo aplica de una sola vez. Estos programas de partición son muy interesantes. Este Parted Magic es una herramienta free que ustedes la pueden descargar en formato ISO y con un pendrive pueden crear un pendrive booteable y trabajar directamente con el Parted Magic, ahí arrancándolo desde el pendrive y trabajar sobre un disco en una computadora nueva. O también ustedes lo que pueden hacer es usar el Parted Magic. Viene en algunos discos técnicos como el Hiren Boot, viene en el Hiren 64, que es la última versión del Hiren Boot, y también en la versión clásica 15.2, que ya no tiene
ya no tiene mantenimiento. Bueno, fíjense, ahí ya he terminado la estructura. Es muy sencillo trabajar. Recuerden que todo esto que ustedes están haciendo es destructivo sobre la información. En un video próximo les voy a mostrar cómo se trabaja este particionado desde el administrador de discos del mismo sistema operativo Windows, ¿sí? Para que también tengan una segunda referencia de programas. Espero que les haya gustado.